Seguimos adelante aquí en Contrapunto y como les habíamos anticipado vamos a recibir con mucho gusto en la noche de hoy al fiscal de corte, al doctor Jorge Díaz. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Tenemos varias preguntas para trasladarle, doctor, pero se me ocurre arrancar con lo siguiente. La sensibilidad pública que generan determinados hechos, como sucedió por ejemplo hace poco con Prati, con los incidentes en el fútbol, por citar un hecho incluso más reciente, ¿condiciona a los señores fiscales a la hora de solicitar la tipificación de determinado delito? Los fiscales somos seres humanos y vivimos en esta sociedad e interactuamos en esta sociedad con nuestros vecinos, con nuestra familia, en los lugares donde hacemos deportes, etcétera. Y evidentemente en esa interacción uno uno siente lo que la gente habla, reclama, pide, opina, y de alguna manera eso no condiciona, pero decir que no tiene ningún grado de influencia en un ser humano, eso sería falso. Permea. Claro, pero obviamente nosotros tenemos la obligación legal de ser objetivos, es decir, objetivos cuando encaramos una investigación. Tenemos que tratar de determinar, bueno, efectivamente qué hechos fue que ocurrieron, cuál es la prueba de que disponemos y tipificar esos hechos en función de la norma penal vigente, y en eso tenemos que ser absolutamente objetivos. Que no es imparcial, que es otra cosa. Exacto. Imparcial tiene que ser el juez, que es quien en definitiva resuelve el conflicto entre la sociedad organizada en el Estado y ese individuo que es acusado de cometer un delito. Y en este marco, doctor, pero decir que el contexto en el cual uno vive e interactúa no incide de alguna manera, yo creo que sería negar la realidad, ¿no? Y en este marco, doctor, ¿cómo se resuelve el conflicto que seguramente se va a dar una vez que incluso esté en vigencia el nuevo código, el conflicto entre unidad de acción y autonomía técnica de los fiscales? Bueno, eso es un tema, es una discusión que se está dando en este momento en el Parlamento, pero que en el mundo entero es una discusión que no se da. Es decir, en el mundo entero los fiscales o las fiscalías, porque yo creo que acá hay hasta un tema semántico, si hablamos de los fiscales o de la fiscalía institución. En realidad, en el mundo entero se habla de la institución fiscalía a la cual se le asigna un rol y una función, que es llevar adelante las investigaciones y la persecución criminal como funciones básicas fundamentales, y en algunos casos, como en nuestro derecho, se nos va a asignar además la función de atender y de proteger a las víctimas y testigos. Pero esas dos funciones de investigación y de persecución criminal se le asignan no a los fiscales como grupo de seres individuales, sino a la institución fiscalía, que actúa en base a determinados criterios. Obviamente el primer criterio es el criterio de legalidad. Lo primero que tenemos que tener claro acá es que los fiscales no somos jueces, que somos servidores públicos que cumplimos una función distinta a los jueces, sin perjuicio de lo cual durante muchos años tuvimos estatutos similares o parecidos, o en muchos casos idénticos. En el mundo esto no pasa. Los fiscales tienen su propio estatuto, y dentro de su propio estatuto se reconocen los principios de unidad de acción y jerarquía, porque la que actúa es la institución a través de un fiscal como servidor público. Eso ocurre en Alemania desde finales del siglo XIX, ocurre en Francia, ocurre en Portugal, ocurre en España, ocurre en todos los países sajones, donde además de dar instrucciones generales se dan instrucciones particulares a los fiscales, ocurre en todos los países de América Latina, y en uno de los pocos lugares del mundo donde todavía tenemos un criterio de independencia técnica e individual absoluta del fiscal es en Uruguay, que es lo que se pretende cambiar a través de la aprobación del Estatuto de los Fiscales, que se aprobó, que la próxima pasada tuvo aprobación parlamentaria o media sanción, digamos, en el Senado por unanimidad, lo cual a nosotros también nos da una gran satisfacción, porque son leyes que implican cambios culturales muy profundos y que es buena cosa que se hayan dado con la apoyatura de todo el espectro político. Ahora, no es nuevo en nuestro país, donde teníamos un esquema tradicional, yo diría que un esquema del siglo XVII prácticamente, donde ahí sí los fiscales actuaban cada uno individualmente según su real saber y entender, y vamos a un sistema donde la que actúa es la institución.
¿Eso quiere decir que el fiscal pierde totalmente independencia técnica? No, porque la independencia técnica del fiscal es la posibilidad de decidir en el caso concreto, ahí puede decidir efectivamente, bueno, si el hecho que está investigando es o no delito, qué tipo de delito es y si los elementos de prueba son suficientes o no. En eso, ahí hay un ámbito irreductible, que es donde el fiscal se maneja, y que lo que busca es una garantía democrática, es decir, busca en definitiva que nada, ni nadie, ni el gobierno de turno, ni las fuerzas u organizaciones sociales o lo que fuera, puedan incidir en la decisión y decir, persiga a este que es mi amigo y no persiga a este que es mi amigo y persiga a este que es mi enemigo. Ese es el reducto inexpugnable. Pero el Estado tiene derecho a tener una política criminal. Esa política criminal se manifiesta a través de las normas y se concretiza en la institución encargada de la persecución penal o la que va a ser encargada de la persecución penal, que es la Fiscalía. Se concretiza a través de instrucciones generales. Porque lo que no puede pasar, y que es lo que pasa hoy, es que en 2 o 3 sedes judiciales distintas, con 3 fiscales distintos, los resultados sean tan disímiles que se termina vulnerando el principio de igualdad. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley de la marihuana, en la Fiscalía 1 el fiscal decía, bueno, no, en realidad se aprobó la ley de la marihuana, pero no está reglamentado. Entonces, incaute la planta y marche preso. El fiscal 2 decía, bueno, se aprobó la ley de la marihuana, no está reglamentada, pero incauto la planta, pero usted váyase para su casa. Nunca supe qué hacían con la planta. Y en la Fiscalía número 3 decía, no, se aprobó la ley de la marihuana, no está reglamentado, pero no importa, váyase para su casa y llévese la planta. Usted imagínese, en un sistema de justicia, uno de cuyos objetivos es la igualdad, terminábamos teniendo 3 soluciones absolutamente, radicalmente distintas para resolver un caso exactamente igual. ¿Eso sigue pasando? Eso es lo que pasa hoy, lo vemos todos los días. Y eso es lo que se procura evitar a través de un mecanismo de instrucciones generales que busque priorizar las investigaciones. ¿A qué le vamos a dar prioridad? Investigar todos los delitos al mismo tiempo, destinando los mismos recursos, no es posible. No hay sistema en el mundo que lo tolera. En todos los sistemas se prioriza. ¿Y a qué le van a dar prioridad? Bueno, le vamos a dar prioridad a aquellos delitos que tengan mayor gravedad e impacto en la sociedad. Homicidio, rapiña. Exactamente, pero además le vamos a dar prioridad. Dar prioridad no significa que no vayamos a atender lo otro, significa que vamos a darle prioridad. Lo vamos a priorizar a aquellas investigaciones que versen o tengan como objeto los mercados ilícitos que están detrás de la comisión de los delitos y que son abastecidos con el producto de los delitos contra la propiedad, por ejemplo. Es absolutamente claro que si se roban autos, básicamente esos autos terminan para cometer otro delito o para ser desguazados porque se necesita abastecer un mercado ilícito que funcione en paralelo al mercado lícito de autopartes, por ejemplo. Y discúlpeme, doctor, el negocio del narcotráfico... No hay investigaciones sobre ese mercado ilícito y nos estamos conformando con perseguir al autor material de ese delito. Ahora hay una ley básica en la economía, yo no soy especialista, pero, mientras haya demanda, demanda, tiene que haber oferta. Y mientras haya demanda de compra de bienes robados, va a haber oferta. Las organizaciones que están detrás del narcotráfico, del microtráfico, pero que se amparan en el fútbol, ¿van a estar también dentro de las prioridades de la Fiscalía? El narcotráfico va a estar dentro de una de las prioridades de la Fiscalía, se desarrolle donde se desarrolle en los barrios, se desarrolle en el fútbol o se desarrolle donde se desarrolle. Lo que nosotros observamos últimamente, pero no últimamente, ya hace bastante tiempo, es que organizaciones de delincuentes se disfrazan de hinchas de fútbol y utilizan ese mecanismo para la comisión de delitos. Y desde su visión, ¿qué responsabilidad tienen los dirigentes en este caso? ¿No habría que también investigar a los dirigentes de los clubes? Yo creo que hay que investigar absolutamente todo. Yo creo que hay que investigar absolutamente todo. No hay campo en el cual nosotros no tenemos que tener cuidado, porque si no pasa lo mismo de lo que yo le estaba diciendo relacionado con el robo de los vehículos. Sigo apostando al autor material y concreto e inmediato del hecho puntual. Ahora sigo viendo el árbol y no veo el bosque. Y después de estos últimos episodios que han sucedido en el fútbol, ¿hay una directiva de la Fiscalía hacia los fiscales actuantes para que efectivamente se investigue? En este momento no puede haber directivas si no las hay.
una vez que se apruebe el estatuto y que entra en vigencia el todo el código, evidentemente ahí sí va a haber directivas. Le vuelvo a repetir, para que se le dé prioridad a aquellos delitos que tienen mayor gravedad e impacto. Es decir, nosotros no podemos estar perdiendo, no digo perdiendo tiempo, pero dedicando tiempo o priorizando determinados delitos que tienen mucho menos gravedad e impacto social con aquellos que sí lo tienen. Por ejemplo, nosotros hemos constatado en estudios que hemos realizado de causas que están en trámite que los delitos de abuso sexual infantil no son priorizados en las sedes judiciales. Es decir, que se le da, no quiere decir que no sean investigados, digo que no son priorizados. Se le da prioridad a los delitos contra la propiedad, por ejemplo. Y yo creo que cualquier televidente puede ser conteste conmigo de que un abuso sexual infantil es un delito que causa tiene mayor gravedad, mayor impacto y mayor urgencia en su investigación que un delito contra la propiedad. A propósito, esto último, leía que usted pidió informes a la fiscal, la doctora Telechea, para que aclare el motivo por el cual se archivó una denuncia de una menor de 16 años que mantuvo relaciones sexuales con un hombre de casi 60 a cambio de cigarrillos, dinero. Lo que nosotros pedimos fue un informe a la fiscal sobre su actuación en el expediente. Se nos hizo un informe y ahora pedimos que se nos remitiera copia íntegra del expediente. Y estamos en ese proceso de evaluación. Bien, a propósito de desigualdades, doctor, le quiero consultar sobre un hecho público de las últimas horas. Ante un mismo episodio, una rapiña de la cual participa un menor y un mayor, el menor es derivado a instituciones del CIRPA y el mayor, por disposición del magistrado actuante, a realizar determinadas tareas en el ejército, que dicho sea de paso ha generado una discusión institucional en torno a qué se va a hacer con ese procesado. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede entender esa desigualdad? Bueno, en ese caso hay dos jurisdicciones, ¿no? Una jurisdicción de adolescentes infractores o derecho penal juvenil y una jurisdicción de adultos. Para empezar, discúlpeme, ¿le parece bien lo que hizo el magistrado con el mayor de derivarlo yo soy muy respetuoso de la independencia de los señores jueces y no conozco el texto de la resolución judicial, no sé cuál es el fundamento que utilizó. En principio yo soy partidario de aquellas medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva para casos, cuando estamos hablando de casos que son sujetos que son primarios, etcétera, etcétera. En principio creo que todavía nos queda muchísimo que desarrollar en esa línea, pero desconozco los fundamentos del por qué al ejército y por qué, si estaban dados los requisitos o no como para disponer una medida de ese tipo bastante inusual, por decirlo de alguna manera. Pero lo que es claro es de que acá lo que hay es una resolución diferente de un caso similar. Y lo peor desde el punto de vista de los baremos de comparación, es que la medida más gravosa se toma con el adolescente, cuando en realidad, en base a los principios generales, debería ser exactamente al revés. En el caso intervinieron dos fiscales dentro de su independencia técnica, por lo que tengo entendido ambos solicitaron la medida cautelar de la privación de libertad. En un caso el juez la concedió y en el otro no. Al haber la duplicidad en este caso se da no en la actuación de los fiscales, sino en la actuación de los jueces, la vía que queda es la vía de los recursos, ¿no? Que francamente desconozco si se usaron o no en el caso, pero evidentemente lo que nosotros tenemos que apuntar a que este tipo de situaciones no se den. Respetando la independencia del juez, respetando la independencia del fiscal que actúa en el caso concreto, digamos, pero tiene que haber criterios generales que marquen claramente un accionar de forma tal de evitar este tipo de situaciones que son situaciones que vulneran el principio de igualdad. Hasta hace no mucho, doctor, del 100% de las denuncias que se presentaban en el país, solamente el 18% llegaban al sistema judicial y apenas el 4,5% termina en una imputación penal. ¿Eso ha variado en algo? Nosotros seguimos esas estadísticas hasta abril de este año y los números sustantivamente no habían cambiado. Eran un poco más bajos en Montevideo y un poco más alta en el interior. ¿Y dónde varía sí dentro del tipo de delitos. Hay delitos donde los porcentajes de aclaración son mucho más altos y hay delitos, por ejemplo, donde los hurtos, donde los porcentajes de aclaración son mucho más bajos. Y nosotros creemos y estamos absolutamente convencidos de que la falla está en los procesos de investigación. Y acá quiero hacer una aclaración que me parece pertinente. Yo no estoy acá cuestionando a la fuerza de seguridad, que es una parte del problema, sino yo estoy cuestionando el diseño del sistema
que coloca en la cabeza de jueces independientes el llevar adelante la investigación y evita que se tengan verdaderos criterios de política criminal a la hora de investigar. Es decir, nosotros no tenemos en el Uruguay la posibilidad de sentarnos en una mesa y decir, bueno, esta es la carga de trabajo que tenemos. La carga de trabajo son todas las denuncias que se presentan día tras día en las distintas dependencias. Hagamos un análisis de esta carga de trabajo, veamos cómo la vamos a distribuir entre los distintos operadores, vamos a aplicar estos criterios de distribución de trabajo, este programa metodológico de investigación, estos criterios de priorización, este análisis de la situación y el contexto. Eso no se hace. O lo hace en todo caso, o puede llegar a hacerlo la fuerza de seguridad por su lado, pero no lo hace con el director de la investigación, que en definitiva es aquel que debe llevar adelante la dirección de la investigación, porque es aquel que va a tener que decidir en un día, decir, ¿tengo un caso o no tengo un caso? ¿Voy a acusar o no voy a acusar? Hay una deficiencia de método. Yo creo que hay varias deficiencias, pero sobre todo el gran problema que yo veo hoy es que se sitúa de diseño del sistema, y un sistema que coloca en la cabeza de jueces independientes la dirección de la investigación. Y yo no puedo sentar a todos los jueces penales del país y decir, a partir de mañana le vamos a dar prioridad a esto, vamos a investigar siguiendo esta metodología. No puedo, porque estaría vulnerando su independencia. Y la independencia, que es un valor, la independencia judicial, que es un valor, yo diría que sagrado, a la hora de juzgar en una democracia, se transforma en un disvalor a la hora de investigar, porque si cada uno investiga lo que quiere y cómo quiere, los resultados seguramente no van a ser los más adecuados. Doctor, hace un año usted advirtió en un seminario que hay organizaciones delictivas que pretenden infiltrarse en ciertos cargos del Estado. ¿Se detectaron situaciones concretas? Sí, y debo decir que con toda, yo creo que con satisfacción como uruguayo, de que nosotros no tenemos en este momento información, por lo menos la Fiscalía no tiene información de que se hayan obtenido éxito en ese proceso. Es decir, Uruguay tiene un sistema democrático lo suficientemente fuerte, y acá yo creo que el mérito fundamental es a través de los partidos políticos, que son los que realizan ese proceso de selección, digamos, de quiénes son sus candidatos o quiénes ocupan su cargo. Podemos cuestionar, y como ciudadanos podemos tener la opinión que tengamos, pero el sistema de partidos en el Uruguay hoy es un sistema de partidos fuerte, y realmente no hemos constatado que ningún integrante de ningún partido político que ocupe cargos, digamos, de relevancia tenga algún grado de vinculación con organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, por ejemplo. En su momento se detectó que había operadores del sistema del crimen organizado que estuvieron en situación de riesgo, por decirlo de alguna manera, dado que grupos de narcotraficantes analizaban la posibilidad de realizar atentados en su contra. ¿Ese riesgo sigue existiendo hoy en día? Yo creo que lo que nosotros hacemos es, nosotros hacemos una evaluación permanente del riesgo. ¿Y qué les dice esa evaluación del riesgo? Las evaluaciones permanentes del riesgo nos dicen a nosotros que en el momento actual está pasando algo que no pasaba hace 10 años, y es que las organizaciones criminales en el Uruguay empezaron a resolver sus conflictos mediante el uso de la fuerza y mediante el uso de armas de fuego. Esto no pasaba en el Uruguay en el 2007 no pasaba esto. Podía haber algún episodio puntual, pero yo le cuento una anécdota. Muchas veces nosotros teníamos escuchas telefónicas donde de repente la policía a veces me llamaba y me advertía, mire que el grupo tal tuvo un problema por la entrega con otro grupo y se amenazaron y dicen que se van a encontrar en tal lado y que van a resolver este problema y que pueden ir armados. Y lo que pasaba siempre era que muchas veces las fuerzas de seguridad iban a monitorear ese evento, a ver qué grado de... y nunca pasaba nada. Es decir, uno era como una especie de alaraca previa, digamos, de intercambio, y no pasaba nada. Hoy en día eso pasa todos los días. Es decir, los grupos criminales comenzaron a resolver sus conflictos mediante el uso de la fuerza. Ese es un paso en el Uruguay, lamentablemente, un paso que Uruguay lamentablemente ha dado, porque rompió una barrera, un dique cultural que no existía, porque sobre todas las cosas estos grupos empiezan además a resolver sus conflictos en forma violenta a través del pago a sujetos para que cometan esos actos de violencia contra otro grupo. ¿Por qué se rompe? El pase, el dique cultural, ¿por qué se rompe? Porque nosotros en el año 2007 habíamos dicho que en Uruguay no había sicariato porque la oferta no se había juntado con la demanda, porque gente que estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero había, y gente que tuviera ese dinero también había.
El problema es que se juntó la oferta con la demanda y de alguna manera se empezaron a concretar estos hechos. Ahora, este es en lo que uno ve en el resto de los países de América Latina, este es el primer paso. Esperemos contenerlo acá, y eso es creo que es el deseo de todos los uruguayos, que esto se contenga acá y pueda retroceder. Porque Lo que ha pasado en otros países de América Latina es que el segundo paso es que los grupos organizados utilizan su poder de fuego y su fuerza contra las fuerzas de seguridad. El tercer paso es ya utilizar la fuerza contra los operadores del sistema de justicia. Y bueno, y el cuarto paso ya entramos en terrenos ya que afectan hasta la estabilidad de un Estado democrático. Estamos muy lejos de Uruguay de todo eso, pero también hace unos años atrás estábamos muy lejos de que hubiera sicariato en Uruguay, y hoy hay sicariato en Uruguay. Entonces lo que tenemos que tener claro es saber qué pasó en otras partes de América Latina y actuar sobre eso, porque también sabemos que estos procesos no son irreversibles. Y yo creo que ahí la ciudad de Medellín es un ejemplo de cómo se pueden empezar a revertir estos procesos. ¿A usted lo amenazaron, doctor? No, a mí no me amenazaron directamente nunca. Sí, en varias escuchas telefónicas escuché a algunas personas sobre las cuales nosotros habíamos investigado y los habíamos remitido a la cárcel, bueno, hacer alguna serie de conjeturas sobre nuestro futuro, pero no directamente. ¿Y qué medidas se toman allí? No, ahí hay primero una evaluación del riesgo y de la verosimilitud de ese tipo de amenazas y demás. Hubo algún momento complicado, sobre todo cuando era juez de crimen organizado hace muchos años. Ahora, por suerte, estoy en esto un poco más tranquilo. Le hago la última en 30 segundos, doctor. De un tiempo a esta parte, usted ya es una cara que ha aparecido muchas veces en los informativos, en este tipo de programas. Tal vez empieza a recibir demandas de la gente en la calle, le paran, ¿qué le dicen? ¿Qué es lo que más le piden? A través de las redes sociales. También, bueno, también, sí. Impresionante. En términos generales, lo que la gente pide, primero que la escuchen. Tener la oportunidad de ser escuchada y yo creo que acá todo el sistema de administración de justicia, me incluyo obviamente a la Fiscalía en primerísimo lugar, tiene un debe muy importante. La gente muchas veces no sabe a dónde ir a reclamar lo que entiende que tiene que reclamar. Eso es el primer reclamo, es decir, alguien que me escuche, alguien que me explique, alguien que me diga, aunque sea que no tengo razón. Nosotros ahora estamos instrumentando un sistema en la Fiscalía para a partir de julio del año que viene, cuando nos toque llevar adelante la investigación, un sistema de feedback, un sistema de respuesta. Si un ciudadano va y hace una denuncia, el Estado tiene que darle una devolución. Un retorno. Aunque sea decirle, mire, ¿sabe qué? No tengo información para darle, pero por lo menos mire que yo sé que usted existe, y si tiene algún elemento, por favor, arrímemelo, si tiene algún elemento nuevo, indíquemelo. Eso hoy no pasa. Entonces, lo primero es escuchar a la gente. Después sí, bueno, hay en general quejas sobre el funcionamiento del sistema de administración de justicia, en algunos casos se considera que es lento, en algunos casos, muchos casos se considera que hay mano blanda, que tiene que haber más mano dura. Acá yo siempre recuerdo a un amigo, al doctor Jorge Barrera, cuando dice todos reclamamos mano dura cuando es para los demás, cuando es para nosotros queremos todas las garantías, ¿no? Pero bueno, está un poco en la esencia de la condición humana eso, pero generalmente la gente reclama que lo escuchen, que se dé la oportunidad de expresarse y de poder manifestar sus razones, que se le explique. Hay un gran desconocimiento en la población sobre cómo funciona el sistema de administración de justicia, sobre todo en la justicia penal, es muy distinto a la justicia civil, pero por desconocimiento, y después, bueno, ahí sí, yo creo que esto no hay que desconocerlo, hay una demanda social muy fuerte de lo que podíamos denominar, entre comillas, mano dura o mayor menos tolerancia con la delincuencia, ¿no? Doctor, gracias por acompañarnos. No, por favor, a la orden. Amigos, hacemos una pequeña pausa, estamos enseguida con más Contrapunto.